muerte será un acto político. Y aunque su nombre siempre es noticia, pocos conocen detalles de su vida más allá de la política. Una cosa que nadie cree, la timidez extraordinaria que tenía para hablar en público. Él no escatimaba esfuerzos en poder conseguir cualquier mujer que le pudiera gustar. Cuando estábamos en la intimidad era muy tierno y muy bonito y muy divertido. Él es un hombre que duerme 3-4 horas y le es suficiente para arrancar nuevamente con brío. Es una mentira que Fidel fuera a los combates. Nunca iba a un combate. Hoy, libra una nueva batalla. No lo espero llegar a los 80. No lo espero como no esperé llegar a los 70, ni a los 60, ni a los 50. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. 80 años de Fidel Castro. 80 años de historias contadas por quienes lo conocen. Dos semanas antes del cumpleaños número 80 de Fidel Castro, los cubanos escuchan un anuncio que algunos esperaban ansiosamente y otros temían. Delego, con carácter provisional, mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Después de casi medio siglo en el poder de Cuba, desde donde presenció la caída del muro de Berlín y vio desfilar a casi una decena de presidentes por la Casa Blanca, Fidel Castro no se encuentra por primera vez a la cabeza del gobierno de la isla. Ese árbol no existía. Fidel Castro nace el 13 de agosto de 1926 en el pueblo de Virán. Fue el tercero de 7 hijos del matrimonio de Ángel Castro y Lina Ruz. En general éramos una familia normal y corriente, bien llevados. Teníamos los pleitos que hay entre muchachos en una familia numerosa, pero más nada. Fidel Castro es un niño que nace en una familia numerosa, en un pueblito perdido, donde ni siquiera había electricidad. Siempre sobresalió por sus actividades, por su manera de ser, muchas veces retraído. Le gustaba andar muchas veces solo, no era tipo de compartir mucho su vida personal. Fidel aprende sus primeras letras en una escuela pública del pueblo y luego es internado pupilo en un colegio religioso de Santiago de Cuba. Él, cuando iba de vacaciones a la finca, hacía unos teams con los mismos campesinos, con los mismos empleados nuestros allá en la finca. Y entonces jugaba pelota con mi hermano Ramón, que es mayor que él. Tenía muchas actividades en el campo, la verdad le gustaba montar a caballo, le gustaba ir a las montañas. Él no era un tipo de estar dándole besos a la mamá y al papá. Él tenía sus tácticas para conseguir, cuando quería conseguir algo con mi mamá, por ejemplo, siempre utilizaba a mi mamá para que fuera la intermediaria entre él y mi papá, para resolver sus problemas que él tenía, cualquier capricho de él, cualquier cosa, siempre mi mamá era la intermediaria. A los 15 años, su padre lo matricula en Belén, un exclusivo colegio preparatorio jesuita en La Habana, donde conoce a José Ignacio Rasco. Nosotros le decíamos el guajiro el campesino, porque venía del interior, él era sumamente tímido. Una cosa que nadie cree, la timidez extraordinaria que tenía en ese momento para hablar en público. A tal extremo que en el colegio tú tenías que pronunciar un discursito de 10 minutos y el tema te lo daban 1 hora antes. Pues Fidel falló esa prueba
3 veces. Era muy descuidado para estudiar, no tenía metodología, pero tenía una memoria, que es la memoria más grande que yo he conocido en mi vida. Y una broma que hacíamos, ay, Fidel, que dice el libro de Sociología en la página 153, y él era capaz de decir, ta, 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 y al pie de la letra. Era muy tímido también para el trato con las muchachas. Y hubo el caso de una niña muy bonita y Fidel se enamoró perdidamente de esa muchachita. Pero no se atrevía nunca a comunicarse francamente con ella y a declarársele. Si algo compensaba su personalidad introvertida, era su obstinación. Él en una bicicleta apostó $5 a que ganaba un premio tirándose contra la pared del colegio. Y así lo hizo. Se tiró, por supuesto, se dio un golpe tremendo, ganó los 5 pesos y tuvo que estar varios días en la enfermería. Diría que él tiene como característica esa tenacidad que no parece cubana, parece gallega. Es en el bachillerato, junto a los jesuitas, que Fidel Castro entra en contacto con la política. El último año que nos graduamos, hubo un debate organizado por el colegio y uno de los temas, por ejemplo, era la libertad de enseñanza. A mí me tocó defender los derechos del Estado y a Fidel le tocó defender los derechos de la enseñanza privada. Yo sostuve la tesis marxista y él sostuvo la tesis de defensa de la propiedad y de la escuela privada. Paradoja del destino. Después de graduarse de Belén, el joven bachiller se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Por aquí todo bajo control. Les habla José Pardo Yara. Yo conocí a Fidel cuando estaba en segundo año de Derecho y él entraba en primero. Ya yo transmitía por radio y tenía cierta audiencia en Cuba. No sé si cubana o no. Se sentó conmigo y me empezó a plantear preguntas muy serias sobre la situación política cubana. Y después, cuando terminamos la entrevista, me dijo, ¿quiere que lo lleve a su casa? Ninguno de los estudiantes entonces tenía automóvil. Fidel tenía un Ford B8 regalo del papá, de don Ángel, que era un hombre de plata. Fidel era un buen deportista, se destacó como pitcher de béisbol. Ensayaba durante 3 y 4 horas diarias y se le hinchaba el brazo. En estos entrenamientos, el que le recogía la pelota y se la devolvía era Raúl Castro. Desde entonces, Raúl Castro siempre está al lado de Fidel. A finales de la década de los 40, los hermanos Castro comienzan a interesarse por la situación política de Cuba. Fidel, en particular, se une a las filas del partido de oposición de la época. En las movilizaciones lo esperaba la policía, le entraba a rotazo. Entonces le metieron un golpe en la cabeza a Fidel que le hizo cubrirse toda la cabeza y parte de la cara con unas vendas. Esas vendas las tuvo puestas como 2 meses. Cuando se metió en la política, en la universidad, muchos líos, muchos problemas, pero nunca, ni remotamente, pensamos que llegaría a donde ha llegado, ¿no? Una máquina. Los años universitarios y la realidad cubana de la época moldean al hombre que con el tiempo se convertiría en uno de los principales protagonistas de la historia moderna. De la universidad, Fidel emerge como líder de su generación. Su figura varonil y atlética lo convierte, además, en un conquistador. Muy enamoradizo. Vaya, él no escatimaba esfuerzo en poder conseguir cualquier mujer que le pudiera gustar y tener su romance con esa mujer. Era buen tipo, hablaba, convencía a cualquiera, tenía sus atributos. Indiscutiblemente un hombre grande, de buenas facciones, lo que llaman las mujeres buen mozo, tenía éxito con las mujeres. Él
conoció a Mirta, su primera esposa, en Virán, donde él nació. Él estuvo muy enamorado de Mirta Díaz Balart. Tuvo su hijo, su Fidelito, producto de ese matrimonio. Tuvieron el único hijo que él tuvo con ella. Realmente estaba bien enamorado y es así que fue eso, uno de los planteamientos que le hizo a mis padres, ¿no? Que ya él se quería casar. Él no había terminado todavía su carrera de abogado, o sea que mis padres tuvieron que mantenerlo por un tiempo, por bastante tiempo, a él y a su familia. La luna de miel de los Castro Díaz Balart transcurre en Estados Unidos. Mi papá le hizo un regalo muy bueno en dinero. Tuvo 3 meses de luna de miel aquí, viajó desde Miami a Nueva York. Inclusive pensó en estudiar su carrera aquí en los Estados Unidos. Pero el golpe de estado de Fulgencio Batista cambia drásticamente la vida del flamante matrimonio. A su regreso de Estados Unidos, Fidel empieza a participar en la lucha clandestina contra el nuevo régimen y prepara su primera acción militar. Para la toma del cuartel Moncada, él hizo los entrenamientos que nos parecían hasta divertidos en el patio de nuestro partido. Ellos practicaban diariamente en horas de la noche con unas escobas, como si fueran fusiles. Yo no creí que él pudiera hacer una acción revolucionaria. El Moncada, que fue aquel ataque disparatado a mi juicio, pero para sonar, para que hablaran de él, para que cogiera publicidad, porque era muy desconocido hasta entonces públicamente. Me vine a enterar de que a Fidel Castro lo señalaban como el responsable el 26 de julio, cuando salió un periódico de La Habana que dijo: Fidel Castro es el director de la operación contra el cuartel. Nadie lo sabía en Cuba. Mi padre y mi madre vivieron muy preocupados, ya te digo, por los riesgos que estaba corriendo, los riesgos que tenía en ese tipo de lucha, ¿no? Mirta Díaz Balart no lo secundó en sus ideas, y entonces surge el pleito y el distanciamiento de Fidel con Mirta. Antes del asalto al Moncada, Fidel había iniciado un romance con Natalia Revuelta, quien estaba casada y tenía una hija. Nati era una de las mujeres más llamativas que yo conocí en aquella época. No solamente bonita, sino elegante, distinguida, y ella se enamoró de Fidel. Fidel Castro es condenado a 15 años de prisión por el asalto al Moncada. Y mientras cumple la pena, su vida amorosa se complica. Hay una versión de que las cartas que le mandaba Fidel a su esposa Mirta coincidían con las cartas que él le mandaba a su amiga Nati, y que las cartas de Mirta se las mandaban a Nati, las cartas de Nati se las mandaban a Mirta. Imagínate tú qué lío, ¿no? El matrimonio con Mirta Díaz Balart llega a su fin después de 6 años. Fidel fortalece su relación sentimental con Nati Revuelta y poco después nace Alina. Fidel siempre fue una presencia nochesca en mi casa, como si hubiese saltado de la pantalla del televisor y hubiese aterrizado una buena noche en la sala. De manera que cuando supe de hecho que era hija de él, pues se puede decir que era una sospecha confirmada, ¿no? No fue nada que me cogiese por sorpresa. Yo tengo una primera percepción de esos primeros años de un hombre tierno, tímido. A Fidel yo creo que lo hubieran matado. Es decir, era un régimen represivo. Entonces se instala en México y ahí prepara la invasión a la isla. Poco después de arribar a México, Fidel inicia un nuevo romance, ahora con una joven española que había vivido en Cuba. Fue lo que se llama
En francés el coup de foudre, que la traducción sería el flechazo. Igual que se tardó 1 hora para convencerme y me dijo, ahora me das el sí, y le di el sí. Llegó y me dijo, pero como comprenderás, pues el noviazgo no es un noviazgo normal de agarrar la manita y de ir al cine y de comprarte un helado, ¿no? Estabas preparando una revolución. Ah, sí. Y eso es lo que más me gustaba. Le gustaba mucho San Ángel. Íbamos mucho a caminar a San Ángel. Cuando nosotros estábamos en la intimidad de que estábamos solos y todo, entonces era muy tierno y muy bonito y muy divertido y muy agradable todo era muy intenso. En México, Fidel también conoce a Ernesto Che Guevara, un médico argentino que se une a las filas del movimiento 26 de julio. El Che le parecía que yo no tenía las características para ser la compañera de un revolucionario. Yo no tenía el tipo característico, ni la conducta, ni el comportamiento, ni nada de las compañeras revolucionarias de estos hombres, ¿no? Reconozco que yo les caía pesadita, ¿no? A pesar del recelo del Che, Fidel continúa su romance con Isabel Custodio. Él es muy caballeroso. Cuando él está con las mujeres y las trata muy bien, les dice palabras muy finas, muy agradables, como tiene una memoria de elefante, ve a una persona una vez y jamás se le vuelve a olvidar cómo se llama. La vida amorosa no distrae a Fidel de sus objetivos revolucionarios, despertando la admiración de sus padres y hermanos en Cuba. Realmente nos llenaba de orgullo, revolucionario, honesto, no escatimaba un minuto en sus actividades para reunir los recursos que fueran necesarios para llevar a cabo la invasión a Cuba, ¿no? Y su revolución contra la dictadura de Batista. Corría riesgos increíbles. Después de 1 año y medio de exilio, Fidel y 81 expedicionarios entrenados en México desembarcan en Cuba y cambian para siempre la historia de la isla. La celebración de La Habana fue espléndida, con un desfile por toda La Habana de miles y miles de gente entusiasmada, enardecida. Kimberley, Australia, 40. El 2 de diciembre de 1956, después de casi 1 año y medio de preparativos en México, 82 expedicionarios llegan a las costas cubanas en el yate Granma. La revolución está en marcha. Yo nunca tuve conciencia de que podría haber llegado a hacer lo que hizo. Yo siempre pensé que él iba a desembarcar en Cuba y que le iban a meter 4 tiros. Pero él sí sabía lo que iba a hacer. Y él sí sabía que iba a ser un acontecimiento histórico y él sí tenía la conciencia. Yo conocí a Fidel Castro en la Sierra Maestra cuando llegué procedente de Costa Rica con un avión cargado de armas y municiones para la lucha. Antes de convertirse en uno de los 5 comandantes de la revolución, Huber Matos era maestro de la escuela y propietario de una pequeña plantación de arroz. Las guerrillas tenían una vida muy azarosa, muy difícil. Nunca se hizo más de una comida y muchos días no se hizo ninguna comida. La guerra se hacía así. Por la tarde, casi todos los días invariablemente bajábamos de la Sierra Maestra al llano. Realizamos actividades de combate en la noche y cuando ya se iba aproximando el amanecer, emprendíamos el regreso hacia la sierra. A raíz del asalto al Moncada, Fidel había emergido como el líder capaz de dirigir el proceso de la lucha insurreccional. Tenía bastante conocimiento del terreno, se lo sabía de memoria el terreno en la sierra.
pero es una mentira que Fidel fuera a los combates. Nunca hubo un combate. Las tropas del gobierno de Batista mantenían cercada la finca de la familia Castro, mientras ellos esperaban ansiosos noticias de Fidel y Raúl. Ese día llegó esa carta ya a manos de mi mamá que se la había mandado Raúl, donde les hablaba que estaban bien, que no se preocupara, que estaban vivos, porque se pensaba, como lo decía la misma gente del gobierno de Batista, que los habían aniquilado a todos en el desembarco. Pues todo eso los desmentían ellos en esa carta, ¿no? La guerra de guerrillas contra la dictadura de Batista se prolonga por 3 años. La mayoría del pueblo cubano apoya la revolución de Fidel. Los días de Batista están contados. Me levanté como a las 5:30 y puse la radio y oigo, Batista está saliendo de Cuba en un avión hacia Santo Domingo. Figura. Lo primero que hice fue ir a la casa que ocupaba Fidel. Figúrate tú, aquello fue una cosa emocionante. Ya mi madre lo había visto, porque él había ido primero a visitarla. La celebración de La Habana fue espléndida, con un desfile por toda La Habana de miles y miles de gente, entusiasmada, enardecida, dándole vivas al líder de la revolución. Yo iba acompañando a Fidel. Fidel no espera mucho tiempo para comenzar a darle forma a su revolución. Y Fidel fue haciendo juramentos y más juramentos de que la revolución había triunfado para hacer triunfar la libertad. Castro indudablemente es un hombre que cuida la escena. Castro es un maestro en esto de impresionar a la gente, ¿no? Fidel me dice, Rasco, esto ha cambiado mucho. Ya, nosotros no podemos seguir creyendo en todas las boberías que nos enseñaron en el colegio. Aquí hay que hablarle al pueblo, el pueblo es revolucionario. Y los comunistas, en definitiva, son los que han peleado más en esta lucha contra Batista. Muchas veces le planteaba a él de frente, le hablaba y le pedía que me dijera una explicación a todo lo que ya uno venía a venir, ¿no? Pero te digo, siempre me salía con alguna historia de que si eso era seguro que fue mandado a hacer por fulano de tal, me mencionaba un nombre de Che Guevara o me mencionaba a Raúl, pero yo veía que no se rectificaba, que no, y ya uno se fue cansando, ¿no? Y uno se fue desvinculando de todo aquel proceso. Tenía como una especie de radar para conocer el pensamiento de la gente, porque detectaba enseguida cualquier conspiración, cualquier acto de traición contra él. Los Castro cambiaron el programa de la revolución y cuando vi que íbamos hacia una dictadura totalitaria, pues entonces dije, no, aunque me fusilen, cualquier cosa, menos traicionar a los que lucharon bajo mis órdenes. Huber Matos es arrestado, acusado de conspirar contra la revolución y condenado a 20 años de prisión. A pesar de dedicarle la mayor parte de su tiempo y energía a la joven revolución, Fidel se hacía tiempo para compartir con su hija Alina. Yo recuerdo que a él le gustaba el café con leche. También recuerdo que tenía siempre las uñas un poquito largas. Jugábamos a estas cosas que son con unas piececitas de metal y una pelota, ¿no? Y jugábamos también otros juegos manuales. Tenía mucha habilidad manual, eso sí recuerdo. No le gustaba perder tampoco. Sin embargo, Alina se niega a llamar papá a Fidel. El no admitir nunca públicamente que Fidel era mi padre era la única forma de poner una especie de distancia entre la gente, ¿no? Que quería aprovechar ese lazo y yo. Por ejemplo, había a veces cuando él iba a casa, al otro día cola frente a la puerta de gente que quería que se le entregasen cartas. La revolución de Fidel Castro se fortalece, cambia su curso y mira más allá de las fronteras de Cuba. Su objetivo fue convertir los Andes en la Sierra Maestra de América Latina.
pacíficamente. La Revolución Cubana rápidamente se convierte en una pieza clave del rompecabezas de la Guerra Fría. Los Estados Unidos rompimos relaciones diplomáticas el 3 de enero de 61. Russian has turned out in thousands to show the world, and America in particular, that Nicky loves Fidel. President Castro had... Yo estaba de delegado del gobierno de Cuba en la ONU. Veo que Khrushchev me llama, yo está equivocado, pues yo no conocía a Khrushchev. Y me dice Khrushchev, yo quiero saludar a Fidel. Yo digo, bueno, vamos. Ahí empezó un capítulo importantísimo de la historia de Cuba, porque después de eso pactaron el acuerdo entre Cuba y la Unión Soviética. En esa nueva situación geopolítica, América Latina es para Fidel Castro el nuevo campo de batalla. Su objetivo al llegar al poder, fue de crear un bloque revolucionario. De convertir los Andes en la Sierra Maestra de América Latina. Él decía que iba a terminar el trabajo de Simón Bolívar, de liberar América Latina del control de los Estados Unidos. Pero esa meta encuentra oposición de inmediato. Él entendió perfectamente bien que los Estados Unidos no iba a aceptar ese plan sin resistencia. Y al llegar casi inevitablemente a un conflicto con los Estados Unidos, él tendría necesidad de un escudo, de un aliado más poderoso. En diciembre de 1961, Fidel Castro declara que su revolución es marxista-leninista. Ya aquello nos sorprendió realmente a todos en aquel momento, porque no pensábamos que eso iba tan rápido. Él no perdió tiempo realmente, creo que tenía que actuar así tal vez para llegar a tener el control total del país y de la situación, ¿no? Se sintió fuerte, respaldado por el pueblo, militarmente más organizado, y dio el paso. En la misma forma en que ese respaldo y ese deseo de ayudarlo cuando triunfa la revolución, pues también así fue de grande mi decepción y mi determinación a no respaldar a Fidel en los cambios que estaban realizando en Cuba, y mucho menos cuando ya se declaró marxista-leninista, y que lo sería hasta el fin de su vida. Los vínculos con la Unión Soviética empiezan a abarcar a todos los sectores de la sociedad cubana, incluyendo a su propia familia. Recuerdo que una vez vino de la Unión Soviética, de uno de los primeros viajes, y traía un oso, y entonces me dijo que el oso era para mí. Claro, yo tenía que ir a visitar al oso, que estaba en una jaula, en un lugar bastante lejano a la casa, ¿no? Pero siempre consideré que el oso era mío. ¡Patria o muerte, venceremos! Rápidamente, la izquierda latinoamericana convierte a Fidel en un símbolo. Numerosos intelectuales y artistas, como el fallecido pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, encontraron inspiración en la Revolución Cubana. También me gusta la música clásica. A ver, el segundo retrato y el tercero lo hice con la misma música de Schumann, que es lo más cercano a tu personalidad. Es una cosa muy romántica, pero es de un poder tremendo, ¿no? Él posaba, mi padre pintaba. A mi padre le gustaba mucho, o necesitaba más bien, que alguien converse con el personaje al que estaba pintando, porque él decía que un retrato no es una fotografía. Y mientras era retratado, Fidel aprovechaba para retratar a los demás. Y apenas te conoce, te pregunta qué haces,
a qué te dedicas, si eres casado, soltero, si tienes hijos, en qué trabajas. Es decir, es un hombre que tiene una necesidad de conocer todo su alrededor y todo de todas las personas que están junto a él. También fuma, hace bien. Si yo fumo, hago mal, porque me comprometí a no fumar y él no tiene ningún compromiso. Tras medio siglo en el centro de la noticia mundial, mito y persona se confunden. Sentido del humor. Entonces, para la foto... Gusto por la cocina. Amplia cultura. Trabajo incansable. Son algunas de las características que quienes lo conocen atribuyen a Fidel Castro. Fidel no es un dirigente ordinario. Él no tiene ningún día libre. Antes de caer enfermo, Fidel Castro se disponía a festejar sus 80 años. No lo espero llegar a los 80 y no lo espero como no esperé llegar a los 70, ni a los 60, ni a los 50. La salud de Fidel se convirtió en secreto de Estado. El octogenario líder se vio obligado a guardar reposo y dejar atrás años de largas jornadas de trabajo diario. Fidel no es un dirigente ordinario. Él no tiene ningún día libre. Es un hombre que se levanta muy temprano, que trasnocha, ¿verdad? Y que se queda trabajando, hace reuniones muy tarde, es verdad. Dentro de 3 meses van a saber de todo. Porque entonces van a venir los electores a decir, óigame, ¿dónde está el agua? Fidel es un hombre que tiene hábitos nocturnos. Él hace su vida social a partir de las 11, las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, o solía hacerlo, y esa era la hora en que solía ir por casa. Muchas veces cuando iba a visitar a mi padre le decía, bueno, yo llego en la nochecita podía ser 2, 3 de la mañana tranquilamente. Tiene muchos asistentes que son jóvenes, muy activos, muy profesionales, y al final del día, digamos a eso de las 2 o las 3 de la madrugada, se caen de sueño. Yo los he visto dormirse literalmente cuando Fidel sigue hablando, sigue conversando. Entonces son cambios sociales radicales. Si tú vas a pasar de una sociedad subdesarrollada hacia el socialismo en breve tiempo. Durante momentos de crisis, un Fidel en plenas facultades podía alternar su trabajo con los compromisos sociales. Con 8 horas. Como ocurrió durante la crisis en torno al llamado niño balsero Elian González. Esa noche había una rueda de prensa que daba la familia de Elian en Miami como parte de todas estas negociaciones de la sacada del niño de los Estados Unidos. Y nos dijo, ay, qué pena, yo todavía no puedo sentarme con ustedes para conversar tranquilamente y comer, pero les invito a que vengan un momentito a mi oficina porque estoy interesado en ver cómo sale esta entrevista de los padres de Elian. De hecho, le llamaban por teléfono cada momento para saber si tenía algún comentario, si quería que se diga algo. Arriba, crema de bechamel. Y en sus ratos Entonces, libres, otra la vez, cocina es papa. una de las pasiones de Fidel Castro. Salsa con carne, crema de bechamel, 5 pisos. Teníamos un chef en la casa, un tipo que había trabajado al lado del comandante por muchos años y le tenía todo listo para que él meta la mano también en sus preparados, ¿no? Hace cosas riquísimas. Es un hombre que come una comida muy biológica, con muchos granos, muchos vegetales, una comida muy particular. Delfín Fernández fue parte del círculo cercano de Fidel durante la década de los 90. Él es un hombre que duerme 3, 4 horas y le es suficiente para arrancar nuevamente con fuerza.
Si tú lo comparas con otros jefes de Estado, no puedes decir que Fidel tiene extravagancia, que tiene lujos excesivos, ni mucho menos. Si lo comparas con la mayoría del pueblo cubano, entonces la diferencia es abismal. Él come mucho lo que es langosta, marisco y estas cosas. Come mucha calabaza, en su casa, en el huerto él tiene sembrado calabaza, hortaliza. Salud, salud. Salud, señores. Salud. Por las noches en la cena toma un vaso de vino tinto. En general de vino tinto español. Y lo aprecia. En los 10 años que estuve yo tenía que transportar de España unos lotes de jamones. Yo llevaba 4 patas de jamón serrano para Raúl y para Fidel. Y yo, que en aquella época no estaba todavía tan influido por el marxismo, pero muy influido por la Revolución Francesa, de la cual había leído tantos libros como el libro de caballería leyó Don Quijote. La lectura es otra de las actividades favoritas de Fidel. Los volúmenes que él ha leído, él puede hablar de todo. Muy difícil mencionar algo sobre lo cual él no puede conversar. El libro que más le apasionaba era el libro Que hacer de Lenin, los discursos de Primo de Rivera, que le gustaban mucho, y algunos de Hitler. Era un líder estudioso de algunos temas. Hace mucho tiempo yo compré los artículos y discursos de Benito Mussolini. Eso me costó $110. Fidel ve que tengo la colección de Mussolini y como a los 15 días me encuentra Mirta y me dijo un poco en broma: Pardo, estoy bravo contigo porque estamos pasando casi hambre. Yo, ¿cómo hambre? Y resulta que el papá de Fidel le pasaba $200 mensuales. Pues Fidel de los $200 tomó 110 para comprar el libro de Mussolini. Pero detrás de su vida pública se esconde un hombre con una vida íntima y familiar prácticamente desconocida. Él mismo ha dicho muchas veces que nunca ha tenido tiempo suficiente para dedicarle a sus hijos. Una máquina. Antes del largo periodo de convalecencia que mantuvo a Fidel Castro alejado de la luz pública desde el 26 de julio del 2006. Muchos de sus admiradores envidiaban su resistencia y vitalidad. Sin embargo, la familia nunca pareció estar entre sus prioridades. No fue un individuo que estuviera ahí cerca de la familia en todo momento, y no lo era. Cuando yo era muy pequeñita sí iba con mucha frecuencia a casa, pero ya después las visitas se empezaron a espaciar. De todos modos, en 1973, Fidel se hace tiempo para estar presente en el casamiento de Alina. Yo me casé muy joven, a los 17 años, y eso a Fidel no le hizo ninguna gracia, como es lógico, ¿no? Y recuerdo que se puso furioso, sí, esa es la palabra, de manera que yo suspendí la boda por unos meses hasta que ya después logré suavizar aquella situación y finalmente me casé. Y bueno, como habíamos hecho un pacto, pues él asistió al matrimonio, él llegó puntual, eso es una virtud que él no suele tener. Y creo que la boda fue más bien para él que para mí, ¿no? Yo llegué a tener el hábito de no contar con él, y entonces me sorprendía que de pronto él demostrara un interés tan especial, ¿no? Él mismo ha dicho muchas veces que nunca ha tenido tiempo suficiente para dedicarle a sus hijos. Su hermano menor, Raúl, sí ha estado al lado de Fidel desde la niñez. La relación más importante de Fidel Castro la tiene con Raúl. Hay una complicidad entre los dos que se ha visto en el itinerario político en la medida en que Raúl ha hecho exactamente el mismo itinerario. Durante su convalecencia, Fidel delega temporalmente sus poderes a Raúl.
Cuba asume nuevamente la responsabilidad de ser sede de una cumbre de los países no alineados. Independientemente de los comentarios que tú puedas haber oído, de que Fidel y Raúl siempre están enfrentados y siempre están fajados, te digo que es absolutamente mentira. Raúl trata por todos los medios de no contradecir a Fidel, ni en público ni en privado. Yo he visto a Fidel en una reunión como de 100 personas, el liderazgo de la revolución, decirle indecencias en público a Raúl, y salir Raúl llorando de allí, llorando. Son caracteres totalmente diferentes, aunque hayan estado tan vinculados en este proceso revolucionario durante tantos años, durante 48 años, pero totalmente diferentes. Agradecemos al presidente Chávez su propuesta. Raúl Castro ahora ocupa el sillón de su hermano, pero nadie puede asegurar por cuánto tiempo. Ya se sabe que a ellos no les gusta nuestro sistema social, pero es una realidad que estamos aquí y que pensamos seguir estando. Hoy más que nunca, su futuro y el de 12 millones de cubanos está estrechamente entrelazado con la salud de Fidel. Dentro del Fidel que conoce todo el mundo, tiene que haber todavía una gran parte de ese Fidel con el que yo conviví y con el que yo conocí. Él quería ser único y distinto, y en eso dedicó todas sus posibilidades, sus facultades y sus talentos. La importancia de Fidel reside en haberse opuesto al gobierno norteamericano. Han pasado 9 presidentes que no han podido tumbar a Fidel. Eso le ha dado una proyección internacional indiscutible que yo no puedo negar. Ha sido un padre que ha estado siempre ahí, pero casi de la misma manera que ha estado para el resto de los cubanos, ¿no? Por una omnipresencia. Fidel es un bucanero, una persona que no le tiene miedo a enfrentarse a situaciones adversas de la vida, ¿no? Yo pienso que los que se arriesgan son los que triunfan. Él apostó por arriesgarse y triunfó. Quizás sea la muerte la que nos haga terminar. Si ella es la que suspende nuestra esclavitud al trabajo. La persona de Fidel se confunde con el dirigente político. Él mismo sabe que su propia muerte será un acto político y que dará lugar a interpretaciones y que dará lugar a consecuencias.